Aún recuerdo el aire frío y húmedo en el funeral de mi madre. Madrid en noviembre no es conocida por su clemencia, y aquel día fue especialmente cruel, un telón de fondo adecuado para el vacío dolor que se extendía por mi pecho. La catedral de la Almudena se erguía solemne contra el cielo gris, y sus vitrales, atenuados por la llovizna persistente, parecían compartir mi pena. En el interior, el aroma de lirios, los favoritos de mamá, se mezclaba con el olor a libros antiguos de himnos y bancos de madera gastados. El servicio transcurrió en un parpadeo. Las palabras del padre Donato, destinadas a reconfortarnos, flotaban sobre mí como un estático distante. Logré captar fragmentos sobre la bondad de mi madre, su dedicación al comedor comunitario y sus 20 años enseñando inglés en el Instituto Cervantes de Madrid. Pero nada de eso capturaba a Sara Molina, la mujer que cantaba desafinada al ritmo de Billy Joel mientras preparaba panqueques los domingos, que guardaba cada tarjeta del Día de la Madre que yo le había hecho, que luchó contra el cáncer con más gracia de la que yo lograba reunir ante un resfriado común. La tensa ceremonia pasó casi sin que la percibiera. La tía Juana me apretó la mano al cerrar el féretro. El tío Felipe rodeó mi hombro durante la procesión hacia el cementerio de la Almudena, y primos que apenas reconocía de celebraciones pasadas asintieron solemnemente al pasar. Exalumnos, ya adultos con carreras y familias propias, compartieron anécdotas sobre cómo mamá había cambiado sus vidas. La multitud habría avergonzado a mi madre, ella nunca había disfrutado ser el centro de atención. La lluvia amainó al reunirnos alrededor de la tumba, como si el cielo se hubiera quedado sin lágrimas. Allí estuve, a mis 32 años, de repente huérfano. Papá se había ido hacía ya 5 años, un infarto mientras quitaba la nieve de la entrada de casa. Y ahora mamá se unía a él, dejando a Emma y a mí solos en el mundo. Emma. Mi hermana. 2 años menor y de pie frente a mí en la tumba, con el rímel dibujando pequeños riachuelos por sus mejillas. De niños éramos inseparables, construíamos fortalezas de mantas, inventábamos lenguajes secretos, y nos defendíamos mutuamente de los abusones del patio. ¿Cuándo cambió todo eso? Tal vez después de la universidad. Se mudó a Nueva York para trabajar en finanzas mientras yo me quedaba en Madrid, enseñando en un colegio comunitario y ocupándome de mamá. Nuestras llamadas se hicieron menos frecuentes, y las visitas, rutinarias. Ahora, al mirarla, comprendí cuán extraños nos habíamos vuelto. Los trabajadores del cementerio esperaban a distancia, listos para bajar el féretro una vez que nos retiráramos. La gente comenzó a dispersarse en parejas y pequeños grupos, murmurando sobre la recepción en la casa de mamá, ahora, supongo, en mi casa. O mejor, en la nuestra, la de Emma y la mía. Iba a seguirla cuando Emma agarró mi codo, hundiendo sus dedos con sorprendente firmeza. Sus ojos, tan parecidos a los de mamá, brillaban con una dureza inusitada. «Tenemos que hablar, Miguel», dijo, sin pedirlo, sino exigiéndolo. Asentí, pensando que quería compartir un instante de duelo. «Claro. Vamos a volver a, dame tu parte de la herencia de 12 millones». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Retrocedí, casi tropezando con una lápida cercana. «¿Qué? ¿Lo oíste? Su seguro de vida, la casa, sus inversiones, todo suma alrededor de 12 millones. Quiero la mitad tuya». La gente comenzó a voltear a ver. La señora Arnedo, compañera de bridge de mamá, se detuvo en seco. El primo David fingía estar absorto en un monumento cercano. «Emma, este no es el momento». «¿Cuándo lo es, Miguel? ¿La próxima semana? ¿El próximo mes, cuando ya todo esté arreglado y hayas tenido oportunidad de ocultar tus activos?» Se rió secamente, sin humor. «Siempre fuiste la favorita de mamá. Siempre el hijo obediente que se quedó en casa, mientras yo tenía que abrirme camino en Nueva York». La acusación dolió precisamente porque no era cierta. Mamá jamás había hecho diferencias, se había sentido inmensamente orgullosa de la ambición y el éxito de Emma. Yo me había quedado en Madrid no por deber, sino por amar la enseñanza, el cambio de estaciones, y las cenas dominicales con mamá, incluso después de perder a papá. «No sé de qué hablas», dije en voz baja. «Mamá nos trató por igual en su testamento. Partes iguales, como siempre lo prometió. No me trates con condescendencia», su voz se alzó.
Sé de las transferencias a tu cuenta durante el último año. Ah. El dinero para los tratamientos de mamá. Aquella medicación experimental no cubierta por el seguro. Yo había adelantado los gastos, y mamá se empeñaba en reembolsármelo, aun cuando le decía que no era necesario. Eso fue para su salud, Emma. Si te hubieras molestado en visitarla más de 2 veces durante su enfermedad, lo habrías sabido. Fue un golpe bajo, del que me arrepentí al instante. El rostro de Emma palideció y luego se llenó de ira. Maldito hipócrita. Tuviste a mamá para ti solo todos estos años. La influenciaste, la apartaste de mí. Yo no hice eso, solo dame lo que me corresponde. Las palabras resonaron en el cementerio. Varios dolientes ahora me miraban abiertamente, me lo he ganado. ¿Sabes lo caro que es vivir en el centro de la ciudad? Mis préstamos estudiantiles, mi hipoteca. No podía creer lo que oía. Nuestra madre ni siquiera estaba enterrada, y Emma ya hablaba de precios de inmuebles en el centro. Hablaremos de esto más tarde, afirmé, girando la espalda. No hay nada que discutir. Todo debería ser mío. Su voz se volvió un siseo, y si no estás de acuerdo, impugnaré el testamento. Le diré a todos cómo la manipulaste en sus últimos días. La miré detenidamente y me pregunté quién era esa persona que llevaba la cara de mi hermana. El dolor por mamá se ensanchó, dejando espacio para otra pérdida, la hermana que creía conocer. Mientras la pequeña multitud se dispersaba, dejando murmullos a su paso, me retiré a un rincón familiar de mi mente, el mismo al que huía cuando papá falleció, cuando se anunció el diagnóstico de mamá, cuando mi compromiso con Elisa se desmoronó. Un espacio silencioso donde las emociones se analizaban, se compartimentaban, se posponían hasta que uno pudiera soportarlas. Allí, con la tierra de Madrid aún fresca bajo mis pies, tomé una decisión. Me mantendría firme, no por codicia o terquedad, sino porque ceder ante las exigencias de Emma significaría renunciar a algo más valioso, la verdad sobre quién fue realmente nuestra madre y lo que ella deseaba para sus 2 hijos. No, dije simplemente. No cederé. El semblante de Emma se endureció hasta tornarse irreconocible. Te arrepentirás, aseguró, antes de darse la vuelta y marcharse, con su vestido negro ondeando en la brisa del cementerio como un cuervo en vuelo. Permanecí junto a la tumba un instante más, solo con mamá por última vez. Intentaré arreglar esto, susurré al féretro. No sé cómo, pero lo intentaré. Una gota de lluvia, la última ofrenda del día, cayó en mi mejilla, indistinguible de las lágrimas que había contenido durante todo el día. La recepción en la casa de mamá, nuestra casa, fue exactamente como a ella le hubiera gustado, modesta, cálida, llena de gente que la había querido. La señora Pérez, de al lado, trajo su famosa lasaña. Los antiguos colegas de papá del Colegio de Educación Popular de Madrid alzaron copas de un tinto que era el favorito de mamá. Alguien había colocado fotos por toda la sala, mamá y papá en su boda, Emma y yo en diversas edades, vacaciones familiares en Segovia y en la Sierra de Guadarrama. Caminé por las estancias como un fantasma, aceptando condolencias con agradecimientos vacíos, con la mente aún en el cementerio, resonando en mis oídos las palabras de Emma. Miguel, tienes que comer algo, dijo la tía Juana, extendiéndome un plato. Yo no había comido desde el día anterior, pero la comida se me antojaba un concepto ajeno. Aún así, picoteé una ensalada de pasta mientras observaba a Emma, que conversaba con el abogado de mamá, un tal Guayace Torres. Guayace me hizo un gesto para que me acercara. Dudé, pero luego me abrí paso entre la multitud. Miguel, le comentaba a Emma que la lectura formal del testamento deberá programarse para la próxima semana, dijo, con la pajarita levemente desajustada. Guayace se había encargado de los asuntos legales de nuestra familia desde antes de que yo naciera. Nada complicado, los asuntos de tu madre están en perfecto orden, como era de esperarse de Sara. La sonrisa de Emma era tensa. Le expliqué a Guayace que tengo que volver a Nueva York esta noche. Asuntos de trabajo que no puedo posponer. Seguramente podrán concederte un receso para atender lo de tu madre, empecé a decir. No todos tienen el lujo de enseñar 3 clases a la semana, Miguel, me interrumpió. Algunos de nosotros tenemos carreras de verdad y responsabilidades. Guayace aclaró la garganta incómodamente.
Bueno, podemos arreglar una videoconferencia para la lectura, si es necesario. Aunque hay unos documentos que eventualmente requerirán firma en persona. Estaré de vuelta para eso, dijo Emma. Solo dime cuándo. Wayace se excusó para buscar otra bebida, dejándonos en un silencio tenso. ¿De verdad te vas esta noche? Pregunté. El ave de las 8:15, confirmó. Ya está reservado. Quería enfadarme, pero sobre todo me embargaba la tristeza. ¿Cuándo se había vuelto tan distante mi hermanita, la que solía llorar cuando me iba en excursiones escolares de una semana? Emma, ¿qué está pasando? Esto no es propio de ti. Algo parpadeó en sus ojos, vulnerabilidad, quizá, pero se disipó rápidamente. Nada está pasando. Solo soy práctica. Mamá se ha ido. Tenemos una herencia que liquidar. Y necesito mi parte completa, lo antes posible. ¿Son problemas de dinero? Porque si necesitas ayuda, no necesito tu ayuda, replicó con dureza. Necesito lo que legítimamente me corresponde. No se trata solo del dinero, dije en voz baja. Se trata de los deseos de mamá. Ella quería que ambos tuviéramos seguridad, una base para nuestro futuro. Fácil de decir para ti, que vives en su casa, rodeado de sus cosas, jugando al perfecto hermano mayor. La injusticia me dolió. Me quedé porque alguien tenía que cuidar de ella durante la quimioterapia. ¿Y tú, Emma? A 300 millas de distancia, demasiado ocupada para visitarla más que un puñado de veces. Ni se te ocurra hacerme sentir culpa, escupió. Ambas sabemos que fui yo quien pagó ese tratamiento experimental en Suiza. 70.000 euros de mis ahorros. Que mamá se empeñó en devolverte, con intereses. Eso fue lo que representaron esas transferencias, no algún secreto legado familiar. Varias cabezas se volvieron hacia nosotros. Bajé la voz. Mira, aquí no se resuelve nada. Hablemos mañana antes de que te vayas. No hay nada de qué hablar, a menos que estés dispuesto a ceder tu mitad, dijo, ya dándose la vuelta. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharon y Emma se encerró en su antigua habitación a empacar, me quedé solo en el despacho de mamá. El aroma familiar de su perfume, Chanel número 5, aún impregnaba las cortinas. Sus gafas de lectura reposaban sobre el escritorio, junto a un crucigrama inconcluso. El crucigrama del martes del diario El Mundo, el último que intentó antes de que la enfermera del hospicio dijera que estaba demasiado débil para continuar. Abrí el cajón del escritorio, sin saber exactamente qué buscaba. Dentro hallé un diario encuadernado en cuero que le había regalado en Navidad hace 2 años. Dudé, pero luego lo abrí. La letra de mamá, antes tan precisa y elegante, se había vuelto temblorosa en las últimas entradas. Pasé las páginas, deteniéndome al azar. Hoy Miguel trajo narcisos. Siempre sabe cuándo necesito animarme. Llamé a Emma en Nueva York. Suena agobiada por el trabajo, pero no quiere hablar del tema. Ojalá me dejara ayudar, aunque solo escuchándola. El oncólogo dice que el nuevo tratamiento no rinde como esperábamos. Aún no se lo he contado a los niños. Debo mantenerme fuerte un poco más. Las lágrimas me nublaron la vista. Llegué a una de las últimas entradas, fechada apenas 3 semanas atrás. Hice que Wayace viniera al hospital para finalizar el testamento. Partes iguales para mis hijos, como debe ser. Miguel insiste en que Emma merece más por los gastos de Nueva York, pero yo quiero equidad por sobre todo. El dinero importa menos que lo que hagan con él. Recen para recordar lo esencial, no la herencia, sino los valores. Familia. Compasión. Integridad. Cerré el diario, abrumado. Incluso hasta el final, mamá pensó en los dos, intentando ser justa, esperando que entendiéramos lo que verdaderamente importaba. Se escuchó el crujir de una tabla detrás de mí. Emma estaba en el umbral, observándome. ¿Ya andas hurgando entre sus cosas?, su tono acusador. Solo, recordando, respondí, demasiado agotado emocionalmente para otra pelea. Ella cruzó la habitación y recogió una foto enmarcada de la estantería,
los 4 en el estadio Santiago Bernabéu, con el brazo de papá alrededor de mamá, y Emma subida a mis hombros para ver entre la multitud. Todos lucíamos gorras del Atlético de Madrid y sonrisas exageradas. «Quiero esto», ordenó, sin pedir, sino exigiendo. «Llévatelo», dije. «Toma los recuerdos que quieras, Emma. Esto no se trata de eso». «¿Entonces de qué se trata?» Dejó la foto sobre la estantería. «¿Por qué no me das lo que te estoy pidiendo?» Señalé el diario. ¿Sabías que mamá llevaba diarios? Durante toda su enfermedad. ¿Y qué? ¿Qué escribía sobre nosotras? Sobre querer que todo fuera igual. Sobre sus valores. La risa de Emma fue amarga. Qué conveniente que hayas encontrado pruebas que respalden tu postura. Léelo tú misma, la desafié, extendiéndole el diario. Ella no hizo ningún movimiento por tomarlo. No necesito leer sus pensamientos privados. Sé lo que ella hubiera querido. ¿En serio? Porque la madre que yo conocía valoraba la justicia por encima de todo. La que yo conocía se destrozaría al ver a sus hijos pelear por dinero antes de siquiera haber sido enterrada. Las mejillas de Emma se encendieron. Ni se te ocurra usarla contra mí. No uso a nadie. Solo honro sus deseos. Sus deseos, repitió Emma. ¿Y qué hay de los míos? ¿De lo que necesito ahora? En su voz se oía algo más que simple codicia. Por un instante, vislumbré a la hermana de mi infancia, oculta tras esa fachada endurecida. ¿Qué necesitas, Emma? ¿En serio? Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Durante un segundo, creí que iba a hablarme, que explicaría qué impulsaba esa repentina e intensa obsesión con la herencia. En cambio, negó con la cabeza. Necesito que dejes de ser tan santurrona y firmes los papeles que Wayace está preparando, dijo con frialdad. Necesito que reconozcas que me corresponde lo mío. Suspiré. No puedo hacer eso. No porque quiera el dinero para mí, sino porque va en contra de todo lo que mamá creía. Entonces no hay nada que hablar, dijo, ya girándose para irse. Esa noche tomé una decisión. Tenía que alejarme, de la casa llena de recuerdos, de los recordatorios constantes de ambas pérdidas. La directora del colegio comunitario en el que enseñaba en el centro de Madrid fue comprensiva cuando llamé para pedir una licencia de emergencia. Tómate el tiempo que necesites, Miguel, me dijo. Podemos cubrir tus clases hasta el final del semestre. 2 días después, abordé un AVE rumbo a Sevilla. Mi compañero de piso de la universidad, David, se había mudado allá hacía años y me invitaba desde entonces a visitar su bungalow cerca de la playa. El clima es perfecto todo el año, se jactaba siempre. Nunca querrás volver a los inviernos de Madrid. Me recibió en la estación, luciendo sandalias y una gorra desgastada del Atlético, un guiño a nuestras raíces compartidas en la península. Jesús, Miguel, pareces un desastre, dijo, abrándome de par en par con un fuerte abrazo. Gracias. Y siento estar tan acabado. Agarró mi maleta. Pues 3 semanas de sol andaluz y unos buenos, pescaíto frito, arreglarán eso. Nada de lamentarse en este viaje. La receta de David para el duelo era simple, agotamiento físico. Surfeamos, o mejor dicho, él surfeaba mientras yo caía repetidamente de la tabla, hicimos excursiones por los parques naturales de la Sierra de Grazalema, anduvimos en bicicleta por la playa de la Victoria, y navegamos en kayak por la costa de la Malagueta. Por las noches asamos pescado fresco en su patio y tomamos cervezas frías mientras veíamos el atardecer. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó en nuestra 4ª noche, mientras el cielo se tornaba de naranja a un púrpura profundo. No realmente, dije, para luego contarle todo de todas formas, la muerte de mamá, las exigencias de Emma, su silencio desde la lectura del testamento. David silbó suavemente. Es duro, hombre. Nunca imaginé a Emma como alguien tan avaro. Eso es justo lo que pasa, respondí, quitando la etiqueta de mi botella de cerveza. Ella no era así cuando éramos niños. Algo cambió. El dinero cambia a la gente, encogió los hombros.
A veces saca a la luz lo que realmente somos. No, negué con la cabeza. Esto no es propio de ella. Hay algo más. David me miró de reojo. ¿Cómo qué? No sé. Pero la Emma de mi infancia, la que daba su mesada a gente sin hogar, que se ofrecía como voluntaria en refugios de animales, no actuaría así sin una razón. Esa posibilidad me atormentó en los días siguientes. ¿Había idealizado a mi hermana? ¿Creado en mi mente una versión de ella que nunca existió? El pensamiento dolía casi tanto como su traición. Poco a poco, sin embargo, Andalucía hizo su magia. Empecé a dormir toda la noche de nuevo. Me encontré riéndome de los malos chistes de David. Incluso logré mantenerme en una tabla de surf durante casi 30 segundos completos, un logro que David celebró comprándome un trofeo ridículo en una tienda de souvenirs junto a la playa. Por Miguel Molina, exclamó, presentándome un pequeño surfista de plástico montado sobre una base de madera. Que finalmente dejó de pensar y decidió vivir un poco. Tenía razón. Por primera vez desde el diagnóstico de mamá, pasé días sin obsesionarme con la enfermedad, la muerte o el drama familiar. Incluso empecé a anotar ideas para un curso de escritura creativa que siempre quise impartir. El peso no se había levantado del todo, pero se había vuelto más soportable. En mi último fin de semana, David tuvo que volar a Barcelona por una conferencia. La casa es tuya, dijo, lanzándome las llaves. No organices fiestas locas sin mí. Prometí moderación, secretamente aliviado ante la perspectiva de unos días solo para mí. Por mucho que apreciara la compañía y distracción de David, necesitaba un tiempo de soledad para procesarlo todo antes de volver a Madrid. Pasé la mañana del sábado en los acantilados del Estrecho, un tramo de costa que David había reservado para mi despedida. El lugar más bello de Sevilla, me había asegurado. Guárdalo para cuando realmente quieras verlo. No exageraba. Sentado al borde de aquellos dramáticos acantilados, viendo las olas estrellarse contra las rocas, sentí una perspectiva que antes me había sido esquiva. El océano se extendía sin fin ante mí, haciendo que mis problemas parecieran más pequeños y manejables. El ritmo constante de las olas me recordaba el dicho favorito de mamá: esto también pasará. Me quedé hasta entrada la tarde, regresé al bungalow de David, y paré para pedir comida para llevar en el puesto de tacos que él adoraba. De vuelta en su patio, me acomodé con mi plato de carnitas y una cerveza fría para disfrutar de otro atardecer espectacular. Justo cuando el cielo comenzaba a sonrojarse, mi teléfono vibró en el bolsillo. Emma. Después de semanas de silencio. El corazón me saltó al abrir el mensaje, esperando reconciliación, una explicación, algo que cerrara la brecha entre nosotras. En su lugar, leí: me quedé con la casa de nuestros padres y todos sus enseres. Ahora son míos. Ya cambié todas las cerraduras, jaja. Estupefacto, miré la pantalla, convencido de que debía haberme equivocado. Ese, jaja, tan casual resultaba surrealista, casi burlón. Lo leí una y otra vez, mi mente intentando comprenderlo. ¿Cómo podía quedárselo si el proceso de sucesión aún estaba en curso? Nada había sido transferido oficialmente a ninguna de nosotras. A menos que... Llamé a Guayace de inmediato, olvidando la cena. Miguel me atendió. Sorprendido. Pensé que estabas en Andalucía. Lo estoy. Escucha, ¿ha cambiado algo en el patrimonio de mamá? Emma acaba de enviarme un mensaje muy extraño sobre la casa. Hubo una pausa. Pues sí. Iba a llamarte el lunes. Tu hermana acudió ayer a la oficina con un documento notariado. Al parecer, nuestra madre había creado un fideicomiso para la propiedad en Salamanca, aparte del testamento. Eso es imposible, dije. Mamá lo habría mencionado. El documento parecía estar en regla, explicó Guayace con cautela. La firma de tu madre, debidamente testimoniada. Se otorga la casa y sus contenidos exclusivamente a Emma, con la condición de que tú recibas una compensación financiera igual a la mitad del valor tasado de la propiedad. Me sentí mareado. Guayace, esto no puede ser. Mamá quería que todo se repartiera a partes iguales. Me lo dijo,
en más de una ocasión. Está en su diario. Un diario no es un documento legal, Miguel. Su voz fue suave pero firme. El papeleo del fideicomiso lo es. Ya lo he presentado en el registro. ¿Puedo ver ese documento? Por supuesto. Te enviaré una copia por correo electrónico de inmediato. ¿Y podemos impugnarlo? Si creo que no es legítimo. Hubo una pausa. Se puede, pero implicaría una batalla legal contra tu hermana. Sería costoso y desagradable. Le di las gracias y colgué, la mente acelerada. En cuestión de minutos, mi teléfono zumbó con un correo de Guayace. Abrí el PDF adjunto, con las manos temblorosas. Allí estaba, el fideicomiso familiar Molina, fechado apenas 2 meses antes de la muerte de mamá. La firma en el fondo se parecía a la suya, aunque algo en ella parecía forzado, demasiado precisa para alguien debilitada por la quimioterapia. Los testigos eran nombres que yo no reconocía. Aumenté el zoom para examinar las fechas, las cláusulas, buscando alguna falla o inconsistencia. Al no encontrar nada, me dejé caer en la silla, el hermoso atardecer olvidado mientras la oscuridad se extendía. Por un instante, solté una risa histérica. La audacia de todo ello, la pretensión de Emma, el mensaje tan casual, la maniobra legal perfectamente calculada. Debía haber planeado esto durante semanas, esperando a que yo estuviera a 3000 kilómetros de distancia para dar el golpe. Pero bajo el shock inicial, se formó una fría ira. Esto ya no era solo por dinero. Se trataba de los deseos de mamá, de la verdad, de la santidad de la casa familiar, el lugar donde crecimos, donde tantos recuerdos vivían en cada rincón. Llamé a Emma, y sonó el buzón de voz, como era de esperarse. Sé lo que hiciste, dije tras el tono. Ambas sabemos que mamá jamás creó ese fideicomiso. Mañana vuelvo a casa, y hablaremos de esto, de una forma u otra. Colgué y de inmediato reservé un vuelo nocturno de regreso a Madrid. Cuando llegó la confirmación, mi teléfono vibró con otro mensaje de Emma: no te molestes en venir a la casa. No eres bienvenida. Además, estoy redecorando. Adjuntó una foto del escritorio antiguo de mamá, el que había heredado de su abuela, colocado en la acera con un cartel de «gratis» pegado. La paz andaluza que había cultivado durante semanas se evaporó en un instante. Esa ya no era mi hermana. Era alguien que no reconocía, dispuesta a falsificar documentos, robar nuestro legado compartido y profanar la memoria de mamá, sin atisbo de remordimiento. Cuando cayó la noche en Sevilla, empacé mis maletas en silencioso desconsuelo, preparándome para una confrontación que jamás habría imaginado al estar junto a mi hermana en la tumba de mamá hacía pocas semanas. El vuelo nocturno de Sevilla a Madrid fue una tortura especial. Estuve encajado entre un empresario roncador y una madre con un infante molesto, mientras mi mente repasaba el mensaje de Emma una y otra vez. Al aterrizar en Barajas, mi furia se solidificó en determinación. Salvaguardar la casa de mamá, no solo la estructura física, sino los recuerdos que albergaba, se había vuelto imperativo. El tráfico matutino avanzaba lentamente por la autopista de circunvalación mientras mi conductor de Uber, un estudiante de la Universidad Complutense llamado Kevin, me ofrecía consejos sobre política local y las chances de la selección en las eliminatorias. Asentí distraídamente, viendo pasar por la ventana lugares emblemáticos: el Estadio Santiago Bernabéu, el cartel luminoso de una antigua marca, el río Manzanares brillando bajo el sol primaveral. Madrid en mayo era muy distinto a Sevilla. El aire aún conservaba un frescor, y los árboles comenzaban a despuntar sus hojas tras el largo invierno peninsular. ¿Es tu primera vez en Madrid?, preguntó Kevin mientras cruzábamos el puente de Segovia. Crecí aquí, respondí. Vuelvo después de un tiempo fuera. Nada como volver a casa, ¿verdad? Sonrió en el espejo retrovisor. Casa. La palabra me apretó el pecho. ¿A qué casa regresaba exactamente? Giramos hacia la calle Bratel, y mi estómago se apretó al ver la familiar casa señorial que había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. El abuelo Molina la compró en los años 50 cuando empezó a enseñar física en la Universidad de Alcalá. Mamá creció allí y la heredó cuando mis abuelos fallecieron.
Ahora se alzaba ante mí, a la vez dolorosamente familiar y de alguna forma extraña. Bonito vecindario, comentó Kevin al detener el coche. Los adinerados de Salamanca. Le pagué y me quedé en la acera, observando los cambios. La pintura azul desgastada que mamá siempre había querido renovar había sido sustituida por un gris moderno. El roble del que colgábamos un columpio había sido podado drásticamente. Y las queridas hortensias de mamá, las que cuidó con esmero durante décadas, habían desaparecido, reemplazadas por un diseño arquitectónico que seguramente la habría hecho fruncir el ceño. Me acerqué a la puerta principal, buscando entre mis llaves aquella que, sabía, ya no funcionaría. Efectivamente, mi vieja llave no encajaba en la nueva cerradura de bronce. Toqué el timbre, escuchando un sonido diferente al conocido timbre de 2 tonos de mi infancia. Sin respuesta. Asomé la vista por el vitral junto a la puerta. El vestíbulo, antes abarrotado de botas, paraguas y fotos familiares enmarcadas, lucía vacío y artificial, como sacado de un programa de televisión de renovación de viviendas. No pude ver más allá, pero esa breve visión fue suficiente para que mi corazón se hundiera. Volví a llamar a Emma Buzón. Dejé un mensaje informándole que estaba fuera, y me senté en el umbral a esperar. La señora Arnedo, de la casa contigua, me reconoció mientras recogía su periódico matutino. «Miguel, ¿eres tú?». Se apresuró, aún en bata y con el diario El Mundo abrazado al pecho. «Gracias a Dios que has vuelto. Cosas extrañas se están pasando con tu hermana». «¿Qué clase de cosas?». «Camiones entrando y saliendo a cualquier hora. Muebles que se llevan. Y esa gente horrible que trajo, diseñadores, creo. Están despojando a la casa de su carácter». Bajó la voz. Mamá se partiría de dolor. «¿Has hablado con Emma?». «Lo intenté. Fue muy brusca conmigo. Dijo que modernizaba la casa». La señora Arnedo suspiró. 40 años he vivido al lado de tu familia. Mamá y yo tomábamos té cada domingo después de la iglesia. Ahora me tratan como a una intrusa. Le agradecí la información y prometí resolverlo. Al despedirse, intenté la entrada trasera, siguiendo el camino de adoquines hasta la puerta de la cocina. Esa cerradura, también, había sido cambiada. A través de la ventana, pude ver que la cocina vintage de los años 50, con sus gabinetes verde menta que mamá adoraba pese a su poca practicidad, estaba en plena demolición. Encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable reposaban en cajas, aguardando reemplazar a los viejos y confiables que habían cocinado innumerables comidas familiares. Recorrí la casa, revisando ventanas, buscando alguna forma de entrar. Todo estaba asegurado. De pie en el patio, observé lo que solía ser el jardín de mamá. Los bancales donde cultivaba tomates y albahaca estaban ahora cubiertos por una malla paisajística. La mesa de hierro forjado donde cenábamos en verano había desaparecido. Incluso el taller de papá, en un rincón del patio, había sido convertido en un estudio de yoga, visible a través de las nuevas puertas francesas. Una oleada de dolor me embargó, no solo por mamá esta vez, sino por la borradura física de nuestra historia familiar. Cada cambio representaba otro recuerdo borrado, otra parte de nuestro pasado compartido descartada. Me senté pesadamente sobre lo que quedaba del muro de piedra construido por papá, intentando asimilar la transformación. Esto no era solo una reforma, era una aniquilación. ¿Qué llevó a Emma a no solo quedarse con la casa, sino a eliminar sistemáticamente cada rastro de lo que la hacía nuestra? Tras una hora sin señales de Emma, caminé hasta una cafetería en la esquina, otro emblema del barrio de mi infancia, y pedí un café. La veriste, de semblante adolorido, comentó: «Pareces que tienes un mal día». Se podría decir. Bueno, lleva extra azúcar. Mi madre siempre decía que el azúcar ayuda en los días difíciles. Le di las gracias y me senté junto a la ventana, sacando el móvil. Primero llamé a Guayace, quien confirmó que legalmente mis manos estaban atadas por el momento. «Podemos presentar una demanda para impugnar el documento del fideicomiso», me explicó, «pero el proceso será lento. Los tribunales en estos casos se mueven a paso de tortuga». Luego llamé a mi vecino, Ted, que trabajaba como cerrajero.
¿Podrías ayudarme a entrar en mi propia casa? Es una larga historia, pero mi hermana cambió las cerraduras mientras yo estaba fuera. Desearía poder ayudarte, Miguel, pero eso sería allanamiento. No es legal. Mientras colgaba, mi frustración aumentaba, y mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. No está allí. Se fue ayer a Nueva York. Dijo que estaría fuera una semana. Soy el contratista encargado de la reforma. La cuadrilla llegará mañana para limpiar el ático. ¿Hay algún objeto familiar que quieras rescatar? Miré el mensaje, dudando de su veracidad. Escribí de vuelta. ¿Quién es? Jeff Baster. Baster Construcciones. Tu hermana nos contrató para la reforma. Conocí a tu madre cuando le di un presupuesto para arreglar el tejado el año pasado. Una señora encantadora. Recordé que mamá había mencionado a un contratista. Decía que era honesto, de precios justos. Decidí confiar en el mensaje. ¿Puedes dejarme entrar? Es mi casa también, pese a lo que diga mi hermana. Hubo una larga pausa, y luego, no se supone, pero llegaré a las 3 y te puedo dar 30 minutos antes de que llegue la cuadrilla. Es lo mejor que puedo hacer. No era ideal, pero era algo. Tenía 5 horas para esperar, así que recorrí las calles conocidas de Salamanca, pasando por la Universidad de Salamanca, donde papá enseñó durante 30 años, por el antiguo bar donde mamá y papá tuvieron su primer encuentro, y por la biblioteca pública en la que pasé incontables tardes de niño. Cada esquina evocaba algún recuerdo, alguna conexión con la vida familiar que Emma parecía decidida a borrar. A las 3, en punto, regresé a la casa. Jeff, un hombre corpulento de 50 y tantos, con gorra de la selección y vaqueros salpicados de pintura, me recibió en la puerta lateral. «Media hora», dijo con tono áspero. «Y que no quede rastro de mí. Tu hermana tiene un carácter de fuego». «Cuéntame tú», murmuré mientras él abría la puerta. Entrar era como adentrarse en un universo paralelo. Los cimientos de la casa familiar permanecían, pero casi todo lo demás había cambiado. Las paredes del salón, antes adornadas con fotos familiares y acuarelas de mamá, eran ahora de un blanco puro. Los muebles antiguos y confortables habían sido sustituidos por piezas modernas y elegantes, que impresionaban pero resultaban frías. Las estanterías, antes repletas de libros académicos de papá, novelas de misterio de mamá y favoritos de nuestra infancia, estaban vacías, a la espera de una colección cuidadosamente elegida que encajara con la nueva estética. Recorrí la planta baja como en trance, notando todo lo que había desaparecido: el reloj de pie del pasillo, el aparador de porcelana del comedor, el piano que mamá nos enseñó a tocar a ambas. En la cocina, solo quedaba la antigua mesa de roble, rodeada del caos de los trabajadores preparando la instalación de nuevos gabinetes. Subí las escaleras, dejando que mi mano rozara la barandilla, una de las pocas texturas familiares que quedaban. El pasillo superior estaba repleto de cajas etiquetadas para donación o desecho. Abrí una marcada Godville y encontré los jerseys de papá, los abrigos de invierno de mamá, álbumes de fotos envueltos descuidadamente en periódico. Mi antigua habitación había sido completamente transformada en una oficina, sin rastro del adolescente que había adornado sus paredes con banderas del Atlético y carteles de Pearl Jam. La habitación de Emma ahora servía de dormitorio de invitados, igualmente impersonal. Guardé la de mamá y papá para el final, apretando los dientes antes de abrir la puerta. La cama con dosel en la que nos reuníamos para las historias de la infancia, donde llevábamos el desayuno a mamá en su día, donde papá falleció pacíficamente mientras dormía, había desaparecido. En su lugar se alzaba una cama plataforma que parecía sacada de un hotel boutique. Me dejé caer al borde, abrumado. Esto no era solo una reforma. Era una eliminación. Sistemática y deliberada, como si Emma quisiera borrar no solo los recuerdos físicos de nuestros padres, sino la esencia misma de nuestra vida compartida en aquella casa. Con manos temblorosas abrí el armario, el último lugar donde pensé en encontrar vestigios de mamá y papá. En el fondo, encontré una caja de cartón con la etiqueta «Conservar», escrita a mano por Emma. La saqué y levanté la tapa. Dentro había algunos objetos aparentemente azarosos:
la pipa de papá, las gafas de lectura de mamá, una pequeña caja de madera con joyas, y un manojo de cartas atadas con una cinta desvaída. Los reconocí de inmediato, las cartas de amor que mamá y papá se habían escrito durante su noviazgo, que mamá solía mostrarnos en su aniversario. Al fondo de la caja yacía el osito de peluche de Emma, raído por años de cariño. Esos pocos objetos eran lo único que Emma había decidido conservar de toda una vida de recuerdos. Sostuve la pipa de papá, la madera suave por años de uso, y sentí las lágrimas arder en mis ojos. ¿Cómo era posible que la misma persona que rescató esa pipa gastada descartara todo lo demás sin pensarlo dos veces? Se acabó el tiempo, gritó Jeff desde abajo. La cuadrilla llega en breve. Cerré la caja rápidamente y la guardé bajo el brazo. Me llevo esto, grité. No es asunto mío lo que te lleves, respondió Jeff. Solo cierra la puerta lateral al salir. Eché una última mirada al dormitorio principal, ahora la habitación de un extraño en una casa ajena, antes de bajar. Al salir, me detuve en el vestíbulo, recordando cómo mamá solía llamar desde las escaleras cada mañana: desayuno, mis amores, no me hagan llegar tarde al colegio. La casa permanecía en silencio, sin el eco de su voz. Cerré la puerta tras de mí, llevándome una caja de recuerdos y la creciente certeza de que la traición de Emma era algo más que simple codicia. Esa noche me alojé en un holiday inn cerca de la estación de Alameda, con la caja de recuerdos rescatado sobre la mesita de noche. El sueño se me escapaba mientras contemplaba el techo con acabado de palomitas, repasando mentalmente todo lo que había desaparecido de la casa familiar. Al amanecer, renuncié al descanso y empecé a examinar el contenido de la caja con detenimiento. Las cartas no revelaban nada nuevo, solo sinceras expresiones de amor entre dos posgraduados de los años 70. Pero, anidado en la pequeña caja de joyas de madera, debajo de los pendientes de perlas de mamá y el anillo de la clase de ingeniería de papá, encontré algo inesperado: una pequeña llave con la etiqueta Fideicomiso de Salamanca, caja 722. Una caja de seguridad. Yo desconocía que mamá tuviera una. El banco abría a las 9. Llegué a las puertas a las 8:30, desaliñado pero decidido. La cajera, una joven de sonrisa comprensiva, revisó mi identificación y el certificado de defunción que, afortunadamente, había traído entre mis documentos de viaje. Necesitaré ver los papeles que te nombran albacea, me explicó con suavidad. Mi hermana y yo somos coalbaceas, mostré la carta de Guayace confirmándolo. ¿Necesita ella estar presente? No, cualquiera de los albaceas puede acceder a la caja. Pero tendremos que hacer un inventario de su contenido para el patrimonio. Llamaron a un gerente y, juntos, entramos en la bóveda. La caja 722 era pequeña. Dentro hallé un sobresellado con «Para mis hijos», escrito con la letra precisa de mamá, una memoria USB y una carpeta manila delgada. El gerente observó mientras yo examinaba cada objeto, anotándolos en un formulario oficial. ¿Le gustaría una sala privada para revisar esto?, ofreció. Asentí agradecido, y me condujo a una pequeña sala de conferencias. Una vez solos, abrí primero el sobre. Mis queridos, comenzaba la carta de mamá. Si están leyendo esto, ya no estoy. He dejado instrucciones específicas a Guayace sobre la división de mis bienes, pero hay cosas de valor sentimental que no se pueden cuantificar en un testamento. Continuó enumerando los objetos que quería que cada uno tuviera. A Emma le quedaría el collar de perlas de su abuela, a mí, la colección de relojes de papá. La carta estaba fechada hacía 8 meses, en los primeros días de su enfermedad, cuando aún se vislumbraba algo de esperanza. No se mencionaba ningún fideicomiso que entregara la casa a Emma. Ninguna pista de que su intención fuera otra que la división equitativa de todo su patrimonio. Luego abrí la carpeta. Dentro había documentos financieros, estados de inversión, pólizas de seguro y, lo más importante, una copia del testamento real de mamá, idéntico al que Guayace había presentado, dividiendo todo por igual entre Emma y yo. Finalmente, inserté la memoria USB en mi portátil. Contenía un único archivo de vídeo fechado 3 semanas antes de la muerte de mamá, aproximadamente al mismo tiempo que el supuesto documento del fideicomiso. Con las manos temblorosas, presioné play. Mamá apareció en la pantalla,
demacrada por sus tratamientos pero con los ojos claros, sentada en su sillón favorito en casa. «Hola, mis amores», comenzó, con una voz más débil de lo que recordaba, pero inconfundiblemente suya. Le pedí a la enfermera del hospicio que me ayudara a grabar esto porque hay cosas que quiero decirles a ambos mientras aún pueda. Habló durante casi 20 minutos, sobre su vida, sus arrepentimientos, sus esperanzas para nuestro futuro. Rememoró nuestra infancia, compartió historias familiares que nunca había escuchado, y ofreció sus últimas palabras de consejo maternal. «Emma, querida», dijo hacia el final, mirando directamente a la cámara. «Sé que estás pasando momentos difíciles, aunque trates de disimularlo. Los recortes en tu trabajo, el piso que apenas puedes pagar, los préstamos estudiantiles que te quitan el sueño. Ojalá pudiera aliviar esa carga. Pero recuerda, las preocupaciones económicas son temporales. Lo que perdura es la integridad, la compasión, el amor que compartimos como familia». Se giró levemente, como dirigiéndose a mí. «Miguel, has sido mi roca durante esta enfermedad. Papá estaría tan orgulloso del hombre en que te has convertido. Por favor, ayuda a tu hermana. No solo en lo económico, aunque sé que lo harás, sino también en lo emocional. Ella siempre te ha admirado, incluso cuando finge lo contrario». Mamá tomó un respiro entrecortado. «He dispuesto que todo se divida en partes iguales entre ustedes. La casa, los ahorros, todo. Pero lo que importa no es lo que hereden, sino lo que hagan con ello. Honren a nuestra familia cuidándose mutuamente. Ese es mi último deseo». El vídeo terminó. Permanecí en la sala de conferencias del banco, atónito ante la evidencia irrefutable de que el documento del fideicomiso era una falsificación. Emma lo había fabricado, de algún modo convenciendo a Wayace de su legitimidad, y había eliminado sistemáticamente la casa familiar mientras yo estaba lejos. La traición era absoluta. Copié el vídeo a mi teléfono, devolví los objetos originales a la caja de seguridad, y me dirigí directamente a la oficina de Wayace en el centro de Madrid. Su recepcionista trató de detenerme, insistiendo en que estaba en reuniones todo el día, pero lo atravesé. «Miguel, ¿qué demonios?», exclamó Wayace, levantándose de su escritorio, alarmado por mi repentina entrada. «El fideicomiso es falso», dije sin preámbulo, dejando mi teléfono sobre su mesa. «Y puedo probarlo». Durante la siguiente hora le mostré el vídeo, la carta, todo lo que había encontrado. El semblante de Wayace se volvió cada vez más serio. «Esto es profundamente preocupante», comentó al terminar. «Si lo que me muestras es genuino, lo es. Entonces estamos frente a un fraude. Falsificación de documentos. Posiblemente, cargos criminales». La palabra «criminal» flotó en el aire entre nosotros. A pesar de todo, yo me resistía a la idea de que mi hermana enfrentara consecuencias legales. «¿Cuáles son mis opciones?», pregunté finalmente. Wayace se quitó las gafas, apretando el puente de la nariz. «Presentaremos una medida cautelar de emergencia para detener cualquier alteración en la propiedad. Impugnaremos el fideicomiso por sospecha de falsificación». Y, vaciló. «¿Y qué? Te recomiendo que hables con Emma antes de que esto escale. Las disputas familiares destruyen relaciones. Algunas heridas nunca sanan». Asentí, aunque la reconciliación parecía imposible. «Intentaré contactarla de nuevo», dije. Al salir de la oficina de Wayace, mi teléfono vibró con un mensaje de Emma: «Mañana voy a Madrid para más reformas. Encuéntrame en la casa a las 10 si quieres hablar». El corazón me latía con fuerza. Tras semanas de silencio y evasivas, finalmente se disponía a enfrentarme. Respondí con un simple «allí estaré», y pasé una noche inquieta en el hotel, ensayando lo que diría. A la mañana siguiente, el día amaneció brillante y claro, un perfecto día primaveral en Madrid que contrastaba con la tormenta que se avecinaba entre nosotras. Llegué temprano a la casa, sentado en el umbral como en mi niñez esperando a que Emma regresara de su práctica de fútbol. A las 10 en punto, un Uber negro se detuvo, y Emma emergió. Se veía diferente, su cabello con reflejos caros, ropa de diseñador sustituyendo su estilo habitual y gafas de sol que ocultaban sus ojos.
Al hablar, su voz era fría y controlada. Te ves fatal, Miguel. Han sido semanas durísimas, respondí, poniéndome de pie. Saber que tu hermana falsificó documentos y se robó la herencia no ayuda. Ella se estremeció casi imperceptiblemente. No sé de qué hablas. Creo que sí. El fideicomiso que te da la casa es una falsificación. Mamá nunca lo creó. No puedes probarlo, dijo, aunque una duda cruzó su rostro. En realidad, sí puedo. Mamá dejó un vídeo. Instrucciones explícitas. Todo repartido equitativamente, tal como dice el testamento. Mostré mi teléfono. ¿Quieres verlo juntas? La compostura de Emma se quebró. Estás mintiendo. Fideicomiso de Salamanca, caja 722. Lo grabó 3 semanas antes de morir, justo cuando se fechó tu falso documento. Una coincidencia muy conveniente. Se giró, revolviendo las llaves en la puerta principal. Solo porque grabó un vídeo sentimental no invalida documentos legales. Los documentos falsificados no tienen valor legal, Emma, le seguí dentro. Guayace ya está preparando la medida cautelar. Se detendrá la demolición hoy mismo. La casa estaba aún más caótica que el día anterior, más paredes derribadas, más elementos retirados, más de nuestro pasado borrado. Emma recorría la estancia como una general inspeccionando un campo de batalla, aparentemente impasible ante la destrucción. No entiendes, dijo finalmente, girándose hacia mí en lo que antes era nuestro salón. Lo necesito. ¿La casa? ¿El dinero? ¿Por qué? ¿Qué es tan importante como para falsificar documentos, mentirle al abogado de mamá, borrar cada rastro de nuestra familia? Todo. Exclamó, la máscara cuidadosamente construida desplomándose. Mi trabajo, mi piso, mi vida en Nueva York, todo se desmorona. La empresa recortó a la mitad de mi departamento. Estoy 3 meses atrasada con el alquiler. Mis tarjetas están al máximo. No tengo nada, Miguel. Nada. Detrás de sus palabras, pude ver el miedo, el mismo que veía en los ojos de papá cuando lo pasaron por alto para un ascenso, en el rostro de mamá al ver rechazado su primer libro. El orgullo molina, retorcido por la desesperación en algo feo. Así que decidiste quedarte con todo, afirmé. No solo con tu parte, sino también con la mía. Decidiste borrar a mamá y papá de esta casa, de nuestra historia. No los estoy borrando. Se detuvo, como escuchándose por primera vez. Solo, estás huyendo, dije suavemente. Huyendo del fracaso, del dolor, del duelo. Te entiendo, Emma. Pero esto, señalé a mi alrededor. Esto no es la solución. Se sentó en una escalera, el único asiento en medio de la sala despejada. No quise que esto llegara tan lejos. Solo necesitaba dinero rápido, y una cosa llevó a la otra, y de repente me vi falsificando documentos, contratando obreros y destruyendo nuestra casa familiar. Asintió, las lágrimas al fin rompiendo su fachada. Ya no me reconozco, Miguel. ¿Qué clase de persona hace esto? Una persona desesperada, dije, sentándome a su lado. Pero aún no es tarde para arreglarlo. Por un instante pensé haberla alcanzado, que la hermana que conocía aún estaba allí. Entonces sonó su teléfono. Miró la pantalla y la dureza volvió a aparecer. Es mi agente inmobiliario, dijo, levantándose. La casa saldrá al mercado la próxima semana. Las reformas en Salamanca se venden por millones ahora. Emma, no puedes, si puedo, y lo haré, se enderezó, limpiándose las lágrimas. Lamento cómo sucedió, pero no cambiaré de rumbo. Impugna el fideicomiso si quieres, pero tomará meses, y para entonces, la casa se venderá y el dinero se habrá ido. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el picaporte. De verdad lo siento, Miguel. Pero tengo que cuidar de mí ahora. Nadie más lo hará. Al irse, sus palabras quedaron flotando en el aire, un eco doloroso de lo lejos que habíamos llegado del último deseo de mamá, cuidarnos mutuamente. En ese instante,
parada sola en el hueco de lo que fue nuestra casa familiar, comprendí el verdadero costo de la traición de Emma, no la casa o el dinero, sino el quiebre definitivo de lo que habíamos sido como familia. Al día siguiente, Wayace confirmó lo que Emma había amenazado: los procesos legales tomarían meses. Presentaremos la medida cautelar, me aseguró, pero los tribunales familiares avanzan despacio. Y tiene razón en lo de los inmuebles en Salamanca, si ella saca la casa al mercado rápido. En ese momento tomé una decisión, una que sabía que podía cambiarlo todo. Llamé a David en Sevilla. ¿Recuerdas ese trabajo que tu empresa me ofreció el año pasado? El que rechacé. Para quedarme en Madrid con mamá. ¿Sigue disponible? ¿Estás bromeando? Mi jefe pregunta por ti cada mes. Aún no encontramos a alguien con tu talento, ¿en serio lo consideras? No lo estoy considerando, lo acepto, dije, mirando alrededor de mi habitación de hotel vacía. Necesito un nuevo comienzo, David. Lejos de Madrid, lejos de este lío con Emma, ¿y la casa? ¿La herencia? Suspiré, sintiendo el peso de mi decisión. Voy a luchar por lo correcto, por lo que mamá quería. Pero no puedo dejar que eso me consuma. Necesito vivir mi vida, no estar peleando por el pasado. 2 días después, me encontré en el porche de la señora Arnedo, explicándole mis planes. Ella me abrazó fuertemente, prometiéndome vigilar la casa y mantenerme informado. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo. Escoger la paz, aunque sea el camino más difícil. No sabía si era cierto, pero esperaba que lo fuera. Mientras me dirigía al aeropuerto de Barajas, pasé una última vez frente a la casa familiar. Obreros instalaban nuevas ventanas, borrando otro pedazo de nuestra historia. No me detuve, no podía soportar otra confrontación con lo que habíamos perdido. En su lugar, llamé a Wayace desde la terminal y le ordené que siguiera impugnando el fideicomiso mientras yo me establecía en Andalucía. Y Wayace, cuando esto se resuelva, como sea que termine, quiero que crees una beca en nombre de mis padres en el colegio comunitario. Algo para estudiantes que necesiten una segunda oportunidad. ¿Y qué hay de tu parte de la herencia? Preguntó. Si ganamos, usa la mitad para la beca. Lo demás, pausé, mirando los aviones despegar a través de la ventana. Lo demás se lo dejo a Emma. No porque lo merezca, sino porque mamá querría que yo la cuidara, incluso ahora. Cuando llamaron mi vuelo, silencié el teléfono, cortando el último lazo con la vida que dejaba atrás. La traición aún dolía, cruda y reciente, pero debajo se gestaba algo inesperado, una posibilidad, un futuro no definido por lo perdido, sino por lo que aún podría construir. Andalucía me recibió con el clima perfecto que David siempre había presumido, pero esta vez no era solo una visita. El pequeño piso que renté en la Malagueta ofrecía vista a surfistas al amanecer y atardeceres espectaculares. Colgué exactamente un objeto en la pared, una pequeña acuarela que mamá pintó de nuestra casa en Salamanca en otoño, la única obra de arte que logré salvar antes de que las reformas de Emma borraran todo lo demás. Empezar de nuevo a los 32 no estaba en mis planes, pero la compañía de David, una pequeña startup de tecnología educativa, ofrecía desafíos inesperados que activaban partes de mi mente largamente dormidas en mi carrera docente. Como director de currículo, me vi creando experiencias de aprendizaje digital, aprovechando mi bagaje en la enseñanza mientras aprendía un sector completamente nuevo. El trabajo absorbía mis días, y las noches se llenaban de clases de surf, todavía pésimas, pero mejorando, partidos de voleibol playa, sorprendentemente buenos, y citas ocasionales que nunca iban más allá de una cena. Mi corazón aún no estaba en ello. La batalla legal con Emma continuaba en mi ausencia. Wayace enviaba actualizaciones semanales, su lenguaje legal cuidadoso encubriendo un proceso prolongado y costoso. La medida cautelar se había concedido, deteniendo las reformas de Emma, pero sin eliminar su reclamo sobre la propiedad. Expertos en grafología analizaban el documento del fideicomiso. Testigos de carácter eran interrogados sobre las intenciones y el estado mental de mamá en sus últimos meses. Emma había contratado a su propia abogada, una tiburona de un prestigioso bufete de Madrid. Además, aparentemente había vendido su piso en Nueva York y se había mudado a la casa de nuestros padres, el mismo lugar que tanto había ansiado reformar y revender. La ironía no se me escapaba.
3 meses después de mi exilio andaluz, recibí un mensaje de la señora Arnedo. Ha vuelto a poner algunos muebles antiguos. Ayer pusieron el escritorio de tu padre en el estudio. Una semana después, están replantando las hortensias. No las mismas, claro, pero la misma variedad que amaba tu madre. Luego, me pidió té el domingo. Primera vez desde que falleció Sara. Algo ha cambiado. No respondí a esas actualizaciones, sin saber qué pensar. ¿Acaso Emma sentía remordimiento? ¿Tenía dudas sobre borrar nuestra historia familiar? ¿O era solo una estrategia, para que la casa pareciera más auténtica ante posibles compradores? 4 meses después de llegar a Andalucía, cuando ya me sentía casi adaptado a una vida nueva, sonó mi teléfono con el número de Emma. Casi lo rechacé, la herida aún demasiado fresca, pero la curiosidad pudo más. ¿Miguel? Su voz sonó más pequeña de lo que recordaba. ¿Estás ahí? Estoy aquí, respondí, alejándome de mi escritorio en la pequeña oficina del piso y mirando por la ventana con vistas al Atlántico. Hubo una larga pausa. Vi el vídeo, dijo finalmente. Mi corazón se aceleró. ¿El vídeo de mamá? Wayace me lo mostró. Durante el interrogatorio. No sabía que ella lo hubiera grabado. No sabía que supiera de mis problemas económicos. Era nuestra madre, Emma. Siempre supo más de lo que creíamos. Otra pausa, cargada de palabras no dichas. Lo siento, susurró al fin. No espero que me perdones. Solo, necesitaba decirlo. Esa simple disculpa, largamente esperada, me golpeó más de lo que imaginé. Me senté en el balcón, observando las olas chocar contra la orilla mientras mis emociones batallaban entre ira, dolor y una inesperada sensación de alivio. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté. No solo la falsificación, sino todo, deshacerte de sus cosas, borrarlos de la casa. Pensé que sería más fácil, admitió. Vender la casa si no parecía el hogar de nuestros padres. Si no se sentía como una traición a su memoria. Rió con amargura. Estúpido, ¿no? Como si la propia falsificación no fuera ya bastante traición. ¿Y ahora? ¿Las reformas, el regreso de los muebles? No pude seguir adelante. No pude vender la casa. Cada vez que intentaba ponerla en el mercado, recordaba algún momento, papá enseñándonos a jugar ajedrez en el salón, mamá leyéndonos en el alféizar de la ventana. Era como si sus fantasmas no me dejaran hacerlo. ¿Y ahora? Vivo en ella, por ahora. Intento reparar el daño que causé. La señora Arnedo me ha ayudado, mostrándome fotos de cómo estaban dispuestas las cosas antes. Pausó. La extraña, dice, que el barrio no es lo mismo sin un Molina paseándose con su perro cada mañana. La mención de nuestra antigua vecina me dio un punzante recordatorio. Extrañaba mi rutina matutina, los rostros y lugares familiares de Madrid. Pero también había encontrado una cierta paz en Andalucía, una distancia que me permitía ver a mi familia, y a mí mismo, con mayor claridad. He seguido adelante, Emma, dije, sin ánimo de herir. He construido algo nuevo aquí. Lo sé. David dijo que te está yendo bien. Que pareces, más liviano, de alguna manera. El hecho de que ella se preocupara por mí a través de David era a la vez irritante y conmovedor. La dinámica típica entre hermanos, persistente incluso en la separación. Así es, reconocí. Hay una libertad en empezar de nuevo. En desprenderse de las expectativas. De las expectativas de mamá, ¿quieres decir? Quedarte en Madrid, enseñar, continuar la tradición familiar. No lo había pensado de esa manera, pero las palabras de Emma tenían razón. Quizás. Aunque creo que ella comprendería. Siempre quiso que cada uno encontrara su camino. Incluso si ese camino nos separa. La pregunta quedó suspendida, comprimiendo a 3000 kilómetros en el latido de un instante. No lo sé, respondí con honestidad. Creo que esperaba que, al final, volviéramos a encontrarnos. Emma guardó silencio tanto tiempo que pensé que la conexión se había perdido.
Finalmente, habló. ¿Volverías alguna vez? A visitar, quiero decir. ¿A ver qué he hecho con la casa? Cerré los ojos, imaginando la casa como era en nuestra infancia y como la recordaba ahora, despojada, vacía, un cascarón de memorias. No todavía, dije. Tal vez, algún día. Lo entiendo, su voz rezumaba resignación, como si realmente lo comprendiera. Tómate el tiempo que necesites, Miguel. La casa estará aquí. Yo también. Tras colgar, me quedé en el balcón hasta el crepúsculo, observando cómo el cielo pasaba de azul a naranja y luego a un púrpura profundo de la noche temprana. La llamada de Emma había movido algo dentro de mí, no perdón, exactamente, pero quizás el primer paso hacia él. Recordé las últimas palabras de mamá en su vídeo: honren a nuestra familia cuidándose mutuamente. Esa noche, le escribí un largo correo a Emma, no sobre la herencia o la batalla legal, sino sobre mi nueva vida en Andalucía. Le conté sobre mi trabajo, mis aún torpes intentos en el surf, el pequeño local de tacos de pescado que se había convertido en mi ritual de los viernes por la noche. Cosas simples, detalles ordinarios, el relato de una vida que se reconstruía. Al final, escribí: mamá querría que avanzáramos, que no nos quedáramos anclados en el pasado o en nuestro dolor. Yo estoy tratando de hacerlo aquí. Espero que tú encuentres la forma de avanzar allá. Quizás, con el tiempo, podamos ayudarnos mutuamente en ese proceso, no porque hayamos olvidado lo ocurrido, sino porque hayamos aprendido de ello. En los meses siguientes se fue tejiendo una correspondencia frágil. Emma me envió fotos de la casa restaurada, los libros de papá de vuelta en las estanterías, los cuadros de mamá reinstalados, el jardín recuperando poco a poco su antiguo esplendor. Yo le conté sobre mis aventuras andaluzas, excursiones por Grazalema, escapadas de fin de semana a Doñana, la clase en el colegio comunitario que empecé como proyecto paralelo. Nunca volvimos a discutir sobre la herencia. Guayace se encargó de los detalles legales, anulando el fideicomiso impugnado y siguiendo el plan sucesorio original. Cuando se liquidó el patrimonio, casi un año después de la muerte de mamá, Emma y yo tomamos decisiones por correo, con escasos desacuerdos. Se estableció la beca en el nombre de nuestros padres en el colegio comunitario, los activos financieros se dividieron a la mitad, y la casa permaneció en un limbo, legalmente copropiedad, prácticamente residencia de Emma, emocionalmente aún nuestro hogar familiar. 18 meses después de dejar Madrid, me encontré en la terminal internacional del aeropuerto de Barajas, esperando abordar un vuelo. No hacia la capital, sino a Italia, un viaje de 3 semanas a los pueblos cercanos a Nápoles, de donde provenían nuestros antepasados Molina antes de emigrar a América en los años 90. Mamá siempre quiso ir, seguir las huellas de nuestras raíces, pero nunca lo había hecho. Mientras esperaba, mi teléfono vibró con un mensaje de Emma: encontré esto en el ático. Pensé que te interesaría. Adjunto había la foto de una pequeña caja de madera que reconocí de mi infancia, esa en la que mamá guardaba reliquias familiares y documentos importantes. ¿Qué contiene? Respondí. No lo sé. Está cerrada y no pude hallar la llave. La enviaré a tu piso. Tal vez tengas más suerte. Sonreí ante la ironía. Mi hermana, que había llegado a falsificar documentos para adjudicarse toda la herencia, ahora me enviaba voluntariamente un posible tesoro familiar. La gente puede cambiar. Las relaciones pueden sanar. No por completo, no sin cicatrices, pero lo suficiente para seguir adelante. Cuando llamaron mi vuelo, reuní mi equipaje de mano y mi pasaporte. En mi cartera guardaba una foto de mamá y papá frente a su casa en Salamanca, abrazados, con el rostro iluminado por la simple dicha de estar juntos. La llevaba conmigo desde que dejé Madrid, un talismán de mis orígenes. Pero ahora, mientras me preparaba para abordar un avión hacia nuestra tierra ancestral, comprendí que llevaba algo más, una paz que se había forjado lentamente, casi imperceptible, desde aquel día en el balcón cuando Emma finalmente se disculpó. No la reconciliación dramática de las películas, ni el perfecto cierre de un cuento de hadas, sino algo real y ganado con esfuerzo, la comprensión de que los lazos familiares, aunque rotos, podían volver a tejerse en nuevas formas. Mamá lo habría comprendido. Siempre decía que la verdadera herencia que quería dejarnos no era dinero o propiedad, sino resiliencia, la capacidad de enfrentar los momentos más difíciles y encontrar un camino para seguir. Al abordar el avión,
Le envié a Emma un último mensaje. Cuando regrese de Italia, creo que estaré listo para visitar. Para ver la casa, para verte. Ya es hora. Su respuesta llegó segundos después. La puerta siempre estará abierta para ti. Buen viaje, hermano. Mientras me acomodaba en mi asiento, observé cómo Andalucía se desvanecía debajo mío mientras el avión ascendía hacia el cielo nocturno. El viaje que me esperaba sería largo, pero por primera vez en casi 2 años, sentí que me dirigía en la dirección correcta, no solo alejándome del dolor, sino hacia algo nuevo. No olvidando el pasado, sino encontrando la forma de llevarlo adelante, transformado por la comprensión y suavizado por el tiempo. Esto, comprendí, era el verdadero significado de la herencia, no lo que se nos deja, sino lo que decidimos hacer con ello. No el peso de lo perdido, sino la fortaleza que hallamos al sobrevivir a esa pérdida. Papá y mamá nos habían dado ese regalo, ese ejemplo. Y a pesar de todo lo sucedido, a pesar de la traición y el dolor, Emma y yo finalmente estábamos aprendiendo a aceptarlo.